Bueno, continúo nada más unos 10 minutos y ya termino con la presentación. Estaba esperando a ver si entraba alguien. 4, 6. Bien. Bien, entonces, bueno, ahí un poco lo que les estoy platicando es esto, que son las referencias teóricas, como las problemáticas, y básicamente una pedagogía dialógica busca un lazo social con los otros, buscar un sujeto emocional, pensante, que aprenda a saber pensar, a saber sentir, a saber mirar, a construir conocimiento, pero también dirigirse hacia una, como un poco Vygotsky, hacia un conocimiento próximo, pero también hacer comunidad, y como lo dice ahí, ¿no? Es un modelo dialógico de pedagogía que gira en torno a una nueva concepción de la educación, el currículum, la didáctica y la evaluación, concepción comunicativa de la pedagogía que supera pues antiguas metodologías tradicionales. Ante la urgencia, pues la desigualdad social, de la violencia, de las fracturas sociales, del aislamiento, y bueno, hay una necesidad de la pedagogía por transformar lo tradicional a unas nuevas prácticas, dado que lo tradicional es muy dominante, las prácticas dominantes de la educación se tienen que transformar a otras posibilidades. Es que desde aquí no veo si están entrando o si me están mandando entrado. Pero sí. Entonces, los referentes teóricos pues son desde la mayéutica socrática de Matthew Lichtman, que es el que
construye en 1969 la filosofía para niños para aplicarlo a nivel básico desde preescolar, es decir, desde los 3 años hasta toda la vida, la pedagogía de la liberación y la transformación para las desigualdades o aminorar las desigualdades sociales, un poco Jean Piaget o Vygotsky, la teoría crítica, reflexiva y analítica de la Escuela de Frankfurt, la acción comunicativa de Jürgen Habermas, la sociología de la educación de Pierre Bourdieu, son algunas de las referencias. Las estrategias que conforman entre estas y otras tantas una pedagogía dialógica son las que ya les había comentado: desarrollo de la inteligencia a través del arte, que normalmente se conoce como DIA, filosofía para niños, que son comunidades de diálogo e indagación filosófica, comunidades de diálogo, dialógica del aprendizaje, que esa más o menos tiene en el 99, tiene como 15 años más o menos que se ha tratado de trabajar, pero no es más que a partir de los mismos autores de la teoría de la educación y de la filosofía, entre otros, en los cuales se promueven tertulias literarias, artísticas, pedagógicas, grupos interactivos, etc. Construcción de proyectos donde el sujeto, el alumno es un sujeto de aprendizaje que es el que promueve el hacer, todo el tiempo el hacer en los proyectos que tengan que ver con la realidad y las circunstancias de cada uno de los grupos y de los contextos. También se incursiona la didáctica lúdica, es decir, el juego. El derecho a jugar también es un medio de aprendizaje emocional, un medio de aprendizaje motriz, corporal, un medio de aprendizaje también cognitivo en todos los aspectos, como vienen en habilidades motrices, cognitivas, emocionales y prácticas. La didáctica dialógica docente como una práctica permanente dentro y fuera de esas comunidades, es decir, llevar esta práctica dialógica como una práctica permanente, en todo el tiempo, en la materia, en las comunidades, en cualquier tema. O sea, se puede ir más allá, puede trascender el aula formal, pero se puede dar en cualquier grupo. Las comunidades de aprendizaje, por ejemplo, tenemos un poco lo que les decía, el contexto de 1969 con Matthew Lipman, quien promueve toda la metodología, que son novelas, son métodos, son muchos materiales del programa, y en México llega en 1993, y del 93 para acá también estamos hablando de casi 30 años, en las que se ha tratado de promover una pedagogía diferente en las escuelas, que no ha habido tanto éxito cuando no conocemos la visión, el antecedente, el por qué, el para qué, más allá de una técnica que sea repetitiva, es un trasfondo complejo, lo que se intenta lograr. Y si hay una trayectoria, se pueden dar muchos acontecimientos del conocimiento muy sorprendentes, aún en los contextos más difíciles y con un tiempo avanzado, es decir, no funciona la primera, sino ¿por qué no funciona la primera? Porque los alumnos están acostumbrados a callarse, a no hablar, a no decir, a no ser, a no pensar, porque han estado acostumbrados a una metodología tradicional. Y entonces la mayoría de los maestros que dicen cállate y siéntate, no hagas este tipo de preguntas porque son incómodas, o como dicen, si no te toques ahí, no hagas esto, no lo otro, pues entonces ellos, los alumnos o los sujetos de aprendizaje, yo les llamo sujetos de aprendizaje, pues ya están inhibidos, ya están reprimidos, ya cuando les dices, es tu turno de hablar, les cuesta mucho trabajo, o no hablan, o yo por qué, o no sé qué decir, o no pienso, o no. Entonces, volverlos a incursionar en una creatividad, en una apertura de hablar, de pensar, de reflexionar juntos, de hacer lazos con sus compañeros, porque tampoco quieren hacer lazo con sus compañeros, ¿no? Entonces, hacer comunidad con el grupo también lleva una trayectoria y pues estar con toda esta caja de herramientas dialógicas que nos van a ir permitiendo ir transformando los contextos del grupo. Ir transformando al grupo e ir transformando al sujeto, ¿no? Moviéndolo de lugar, de un lugar en el que ha estado acostumbrado a otro lugar donde se pueden dar
acontecimientos de aprendizaje. Y bueno, estas son como las donde me he estado capacitando en estas estrategias. La segunda, la de las comunidades dialógicas de aprendizaje, en donde vienen todas las tertulias, los grupos interactivos. Pues viene de una propuesta de Barcelona. El instituto se llama CREAS, un instituto de investigación de la Universidad de Barcelona de 1990. Y también hace como una articulación de varios autores, que son entre los que ya les comenté y otros autores. Son las ligas. CELAFIN ya no da capacitación, antes daba diplomados, ahorita ya no los da en filosofía para niños, pero y comunidades de aprendizaje, en esta liga hay constante capacitación de diferentes tipos de comunidades y de diferentes recursos. Tienen muchos cursos, tienen como unos 10, 15 cursos en formación de comunidades de aprendizaje dialógico. Esa es la liga, esa sí está activa y sí hay capacitación con una asociación que es la de las que promueve, que es Natura, ¿no? Algunos de los principios pedagógicos que promueve es el diálogo igualitario. Es decir, como todos somos una comunidad, no es que yo maestro sea superior, o yo domine, o yo controle, o yo te mande, no, no. Aquí todos estamos en la misma circunstancia, es una relación horizontal y hay un diálogo igualitario, tanto del mediador o el promotor o el voluntario de la comunidad de diálogo. En este caso somos mediadores de la comunidad. Una inteligencia cultural, es decir, el acervo que ya todos traemos, todo nuestro bagaje cultural que traemos, llámese el que sea, más el que vamos a ir aprendiendo de los demás. Vamos a ir ampliando nuestro bagaje cultural y nuestro bagaje lingüístico y nuestro bagaje artístico de lo conocido a lo por conocer. La transformación de los contextos, la posición del sujeto en otro lugar, el sujeto de aprendizaje, la dimensión instrumental, que es la parte técnica, metodológica de la estructura de las propuestas, la creación de sentidos subjetivos, o sea, que sea algo que a ellos también les sea significativo, que los toque, que los mueva. La empatía tiene mucho que ver con eso, y ocupar otro lugar también les da la facilidad de sentirse libres de poder expresarse. La emoción que debe estar implicada en cada una de las palabras, no es una palabra vacía, sino es una palabra con sentido y es una palabra que implica emociones, que también está cargada de emociones. La solidaridad para acceder a la comunidad, la igualdad de las diferencias, bueno, también son algunos ideales que busca este tipo de metodologías, pero sí las toca la sensibilidad hacia los contextos, de los contextos, que tiene que ver con siempre la puesta ética en los contextos en los que estamos, la reflexión filosófica, aprender a pensar, tomar decisiones de manera autónoma, el fomento de la creatividad, como aprender a mirar y manejo de emociones. Y bueno, estas son dos comunidades. La del lado izquierdo es una tertulia literaria y la del lado derecho es una comunidad de diálogo. Hay diferencias entre una comunidad de diálogo y una tertulia literaria o artística o pedagógica. Y bueno, son algunos de los logros que se pueden tener con este tipo de comunidades. Mayor motivación al aprendizaje, aumentar los contactos actuales y futuros, mejorar las oportunidades académicas, mejorar la conexión con la comunidad, mayor participación, aprendizaje activo. Desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales, críticos, creativos y en pro de que sean unos sujetos de derechos ciudadanos en espacios democráticos o más democráticos. Básicamente esta es la presentación. Este es como el fundamento de la práctica de la pedagogía dialógica. ¿Hay comentarios, preguntas? Elfi.
Bueno, nada más hacer un comentario que justo pensaba que esto de ser docente y lo capacitador, ¿no? Más como docente, es como si fuera, como el actor, ¿no? Crea su propio método para llegar a un personaje, ¿no? Hay muchas técnicas, hay muchas vías para llegar a crear un personaje. Sin embargo, en las escuelas nos dan como un poquito de todo, ¿no? O vemos varias vertientes y ya de acuerdo a eso, pues uno va eligiendo su propia metodología dependiendo de cada trabajo. Un poco me parece que el papel del docente, con esto que acabas de decir, que hay muchísimas o hay varias metodologías pedagógicas o métodos pedagógicos, y el docente justo tendría que ir tomando estas estrategias de cada uno para enriquecerlo, ¿no? Porque al final del día no es que se contrapongan, ¿no? Las pedagogías, al contrario, el fin común es el desarrollo y el aprendizaje del ser humano, del niño, adolescente o universitario, ¿no? Claro. Y creo que es eso, ¿no? Que tú estás enriquecido, o sea, que eso, que el docente tendría, eso es como un buen ejercicio que, porque luego sí he visto esta lucha, ¿no? Pues es que yo soy constructivista, ¿no? Yo soy más de esta, o yo soy más de Montessori y tal, como si fuera la verdad. Y no es que, insisto, no es que se contrapongan, al contrario, se pueden enriquecer. Y lo que tú dices que es súper importante de cómo ir tomando la temperatura al grupo, ¿no? Porque eso con algunos compañeros docentes me he topado que quieren a fuerza seguir la planeación que hicieron para ese día, casi minuto a minuto, sin tomar en cuenta que el alumno llega con otro temperamento y que entonces ahí entra la magia del docente, ¿no? De poder hacerles, darles su tiempo de lo que necesiten, pero llevarlos de una manera creativa, lúdica y participativa, interesante para poder llevarlos a nuestro objetivo, porque nuestro objetivo no va a salir, no, siempre tenemos que llegar a los aprendizajes esperados, ¿no? Pero hay muchas vías para llegar a eso, y no tiene que ser una vía cronológica necesariamente, ¿no? Bueno, Sí. eso nada más. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si quieren vamos dejándole aquí, ya es la hora y media que se tenía planeada, y les mando la presentación también ya sea a WhatsApp o al correo, les subo la presentación y el video o los videos que salieron de esta reunión. ¿Les parece? Muchas gracias, buenas noches, que les vaya Gracias bien. a ti, Mónica. Muchas Gracias a gracias por todos. la Bye. Buenas presentación. noches. Gracias. Nos vemos Cuídense todas. próximamente. Nos Cuídense, vemos. chao. Bye, bye. Todas. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao.